Hola de nuevo amigos, en esta ocasión traigo para ustedes el tema de derrame pleural. Pues bien, vamos empezando a hablar un poco acerca de lo que es derrame pleural. Como podemos ver en esta placa radiológica, podemos observar lo que es un derrame pleural. Como se puede observar, uno de los dos lados es diferente en lo que respecta al color, es decir, un aspecto claro en comparación a lo que es el otro lado, el espacio pulmonar en que se encuentra lleno de aire. Pues bien, esto es lo que explica en realidad lo que es el derrame pleural. Como podemos ver, un pulmón, un lado está lleno de aire, mientras que el otro presenta un aspecto blanco, lo que significa que en este lugar se encuentra el líquido. Pues bien, así el derrame pleural va a ser la acumulación de líquidos dentro de lo que va a ser el pulmón entre sus pleuras. Ese es el concepto de lo que se denomina derrame pleural. Es la filtración de líquidos por mecanismos fisiopatológicos que ocurren en el cuerpo para que se produzca esto. Bien, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre anatomía. Como ya conocemos, los pulmones están recubiertos por dos membranas, o podemos llamar por dos telas delgadas, en las cuales se denomina pleura. Una que va a estar en contacto directo con lo que va a ser el pulmón y otra que va a estar en contacto con lo que es la caja torácica. La pleura interna, la que se la conoce como pleura visceral, está en contacto con el pulmón, mientras que la pleura externa va a estar en contacto con la caja torácica, que se denomina pleura parietal. Bien, dentro de estas dos pleuras siempre se va a encontrar una pequeña cantidad de líquido, lo cual va a tener al pulmón lubricado, impidiendo que haya roce o contacto entre estas dos pleuras. Bien, entonces existe aproximadamente 15 mililitros de líquido pleural, es decir, 0.1 a 0.2 mililitros por cada kilogramo de peso en la persona. Bien, entre estas dos pleuras es lo que va a suceder o se va a comenzar a drenar lo que es el líquido para que se produzca el llamado derrame pleural. Entonces, ya hablando de lo que es el derrame pleural, hablamos un poco sobre la fisiopatología. Ya sabemos que existe un balance entre las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas oncóticas en los vasos capilares, ya sea en este caso en las pleuras parietales o en las pleuras viscerales, al igual que en el drenaje linfático. Si no conocemos un poco acerca de lo que es las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, entonces tendremos que revisar el video pasado que ya se subió anteriormente sobre lo que son fuerzas hidrostáticas y fuerzas oncóticas, para poder entender un poco más sobre esto. Bien, entonces la alteración de estas dos fuerzas que están constantes en lo que va a ser los capilares y las pleuras, tanto parietal como visceral, va a dar como resultado una alteración de la pleura. La alteración de estas pleuras va a producir que el líquido de las arterias que se encuentran en las pleuras pasen al espacio intrapleural y se acumule hasta que comienza a comprimir el pulmón, disminuyendo su ventilación, lo que posteriormente va a provocar un distrés respiratorio, o también podemos decir una acidosis respiratoria. Bien, entonces en la etiopatogenia de lo que va a ser el derrame pleural, tenemos que las mayores causas de derrame pleural, o para que se produzca un derrame pleural, es un transudado. Es decir, es un desequilibrio en las presiones hidrostáticas oncóticas, pero a nivel sistémico. Como ya conocemos, las principales causas para que se produzca un transudado pueden ser una patología cardíaca, renal o hepática, las cuales son productoras de transudado, mientras que los exudados son producidos de esta misma forma, pero en esta ocasión es gracias a infecciones, ya sea bacterianas, virales o algún otro tipo de infección que esté acarreando el organismo. En lo que se refiere al transudado, las principales causas son el aumento de la presión hidrostática capilar en el pulmón, la disminución de la presión oncótica, el aumento del líquido intersticial pulmonar o la disminución de la presión pleural, mientras que en los exudados tenemos el aumento de la permeabilidad vascular o pleural por una obstrucción linfática que va a impedir el flujo del vaso linfático, la ruptura torácica vascular o una ruptura del conducto torácico. Estos dos podemos considerarlos también exudados, ya que no entran en lo que va a ser el transudado, pero también se los puede
de clasificar en otro tipo como derrames pleurales quilosos. También tenemos una última causa para que se produzca un derrame pleural, que puede ser el paso de líquido de una cavidad a otra. Es decir, como por ejemplo líquido que se encuentre en la cavidad peritoneal pase por filtración hacia lo que va a ser el interior de las pleuras. En los mecanismos ya para que se produzca un derrame pleural tenemos 6 mecanismos para que se produzca, en los cuales vamos a ir nombrando uno a uno. Tienen mucha relación con los ya nombrados anteriormente, y el primero va a ser también aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar, obstrucción al flujo linfático, disminución de la presión pleural y paso de un líquido hacia otra cavidad. El aumento de la presión capilar hidrostática comúnmente o en la mayoría de los casos es producida por insuficiencias cardíacas congestivas, mientras que en la disminución de la presión oncótica va a ser en su mayoría por problemas renales. En este gráfico podemos ver lo que son el glomérulo y su capa de filtración. Cuando se produce una patología a este nivel, como conocemos en el síndrome nefrótico, hay pérdida de proteína, lo que va a producir disminución de la presión oncótica. Bien, clasificado el síndrome nefrótico que hablamos anteriormente, insuficiencia renal. Mientras que el exudado tenemos ya en la fisiopatología, una vez que ya se haya producido el derrame pleural y se encuentra en las pleuras, tenemos que el organismo va a reaccionar de la siguiente forma. Vamos a tener líquido en el espacio pleural, el cual va a ocupar la cavidad del tórax. Esto va a producir una reducción del volumen del pulmón, es decir, el líquido va a ocupar espacio dentro de la cavidad torácica, lo que va a comprimir un poco y reducir el volumen que ocupa el pulmón normalmente. Aumento de la presión intrapleural por su propio líquido y su acumulación, lo que va a continuación a reducir la ventilación, es decir, el pulmón no se va a poder expandir normalmente como suele hacerlo para poder ventilar, es decir, va a disminuir la ventilación, más la perfusión no se va a encontrar disminuida porque el tejido está intacto. Lo que va a reducirse es la ventilación, es decir, se mantiene la perfusión. Entonces podemos decir que este va a ser un trastorno restrictivo, ya que es problema de ventilación y no de perfusión. El trastorno restrictivo va a estar acompañado de hipoxemia, disminución de oxígeno en lo que va a ser la sangre, porque no va a comenzar a ventilar bien. De aquí es que produzca disneas y esfuerzos para respirar por la falta de ventilación, que reduce debido a la reducción del volumen del pulmón. Y hablando un poco de las técnicas que se utiliza para reducir lo que va a ser el derrame pleural, tenemos la toracocentesis evacuadora terapéutica, la cual busca aliviar la disnea, es decir, mejorar la respiración, disminuyendo de forma importante el volumen que se encuentra dentro, el volumen de derrame o de líquido que se encuentra dentro de la cavidad torácica. Es decir, se extrae este líquido para que el pulmón pueda volver a expandirse más a su posición normal y pueda ventilar. Esto va a reducir la dificultad respiratoria y va a desaparecer la disnea enseguida de haber realizado este procedimiento. También tenemos la toracocentesis diagnóstica. Esta, por lo contrario, se busca obtener líquido, pero en este caso para un análisis bioquímico y microbiológico, es decir, para examinar y poder encontrar químicamente y microbiológicamente bacterias y compuestos que se encuentren en este líquido. Esto nos va a servir de mucho al momento de aplicar los criterios LAIC, que nos permiten estar seguros y que eso no es un derrame pleural, que ya vamos a ver más adelante. Bien, la toracocentesis es la inserción de una aguja o de un catéter al espacio intrapleural para la extracción de su líquido. Como se ve en la imagen, se ingresa una aguja sobre el vértice costal o la costilla
por lo cual se recomienda generalmente que sea realizado en su vértice superior y no en el inferior, ya que en su parte inferior se encuentra el paquete vasculo nervioso y se lo podría lastimar. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar un derrame pleural de los ya antes mencionados, ya sean exudativos o por transudado? Entonces, decimos que los derrames pleurales exudativos cumplen al menos uno de los siguientes criterios que vamos a nombrar a continuación, mientras que los trastornos por transudados no cumplen ninguno. Tenemos que al momento de analizar el líquido extraído dentro de las pleuras, las proteínas séricas en comparación a las proteínas de líquido que se encontró en la pleura va a estar un poco menor, es decir, el líquido pleural que se extrayó de la cavidad torácica va a estar 5.5 mayor a las proteínas que se encuentra en lo que va a ser el suero, en las proteínas séricas. El segundo criterio LAI es que el LDH del líquido pleural con respecto al LDH del suero se encuentre en mayor cantidad, en 0.6%. Y el último de los criterios es que el LDH del líquido pleural esté más elevado 2/3 que el LDH en su límite superior normal del suero. Bien, entonces un derrame pleural que cumpla más que sea uno de estos criterios se lo puede considerar como derrame pleural exudativo. Es decir, el líquido que se encuentra dentro de lo que va a ser la pleura tiene que tener 0.5 más concentración que el que se encuentra séricamente. Igual el LDH 0.6 más que el LDH del suero. Y asimismo el LDH del líquido pleural 3/3 más que el del suero normal. Bien, entonces en las causas más comunes de los exudados tenemos que estos se van a producir por neumonías, neoplasias y tuberculosis. Bien, entonces ya para finalizar, hablando un poco semiológicamente, para poder diagnosticar un derrame pleural tenemos que a la percusión, la caja torácica del lado afecto se va a encontrar matidez, mientras que la auscultación, el murmullo vesicular puede estar abolido o totalmente disminuido, mientras que el frémito o la palpación se va a encontrar aumentado